Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, controla un imperio que se extiende por más de 22 estados mexicanos. Su organización mueve más de 50.000 millones de dólares al año. Opera en 35 países. Controla gobernadores. Tiene en nómina a comandantes militares. Posee empresas legítimas valuadas en miles de millones. Y a pesar de ser el criminal más buscado de México, con recompensa de 10 millones de dólares por su captura, sigue libre. Sigue operando. Sigue expandiéndose. No porque sea invisible, sino porque el sistema mexicano está diseñado, consciente o inconscientemente, para permitir su existencia. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de un criminal inteligente. Es la historia de un Estado fallido que creó las condiciones perfectas para que un imperio criminal floreciera. Y de por qué, estructuralmente, es imposible desmantelarlo sin desmantelar el sistema mismo. En 2024, el cártel Jalisco Nueva Generación controla 22 de los 32 estados de México. Pero cuando decimos control, no nos referimos a lo que la mayoría de la gente imagina. No es control militar obvio. No hay banderas del CJNG ondeando en palacios municipales. No hay retenes visibles en cada carretera. El imperio de El Mencho es invisible precisamente porque está perfectamente integrado en la economía legítima, en las estructuras gubernamentales, en la vida diaria de millones de mexicanos. Está en el aguacate que exportas a Estados Unidos, en el tequila que bebes en tu boda, en el político por el que votaste en las últimas elecciones, en el policía que patrulla tu colonia. El control del CJNG no es territorial en el sentido tradicional. Es económico, es político, es social y es silencioso. Los territorios bajo control directo incluyen a Jalisco, que funciona como base de operaciones con control prácticamente total. Colima, específicamente el puerto de Manzanillo, que es la entrada principal de precursores químicos desde China para producción de metanfetaminas y fentanilo. Michoacán, donde disputan territorio con los Cárteles Unidos pero mantienen presencia fuerte en regiones productoras de aguacate. Guanajuato, donde libraron guerra brutal contra el cártel Santa Rosa de Lima entre 2019 y 2023. Guerra que ganaron. Ahora controlan el estado. También Veracruz, con sus puertos cruciales para importación y exportación. Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, que son rutas clave hacia la frontera norte con Estados Unidos. Tienen presencia documentada en Ciudad de México, donde operan principalmente redes de lavado de dinero y corrupción política. En Quintana Roo, donde controlan parte del mercado de cocaína para turismo. Y en estados fronterizos, donde mantienen cruces estratégicos para exportar droga a Estados Unidos. Las estimaciones más conservadoras sugieren que el CJNG genera entre 50 y 60 mil millones de dólares estadounidenses anuales. Para poner eso en perspectiva, es más que el Producto Interno Bruto de países enteros como Costa Rica o Uruguay. Emplea directa o indirectamente a más de 150.000 personas. Y aquí está la parte crucial. La mayoría de esos empleados no son sicarios, no son vendedores de droga. Son trabajadores de huertas de aguacate en Michoacán, empleados de destilerías de tequila en Jalisco, obreros de construcción en obras públicas, mineros en Colima, gente normal con trabajos aparentemente normales. El imperio es invisible porque se ha convertido en el motor económico de regiones enteras. Hay municipios en Jalisco donde el 80% de la actividad económica está directa o indirectamente relacionada con empresas controladas por el CJNG. Gobiernos municipales que dependen de los impuestos que pagan esas empresas para funcionar. Familias que dependen de los empleos que esas empresas proporcionan para sobrevivir. Eliminar al CJNG no sería simplemente capturar criminales. Sería provocar el colapso económico de regiones completas. Desempleo masivo. Quiebra de gobiernos municipales. Migración forzada. Crisis humanitaria. Y esa es exactamente la razón por la cual es imposible desmantelarlo.
Porque el CJNG no es una organización criminal que parasita la economía mexicana. Se ha convertido en parte integral de esa economía. Es un sistema económico paralelo que se fusionó con la economía legítima, hasta el punto donde separarlos requeriría destruir economías regionales completas. Y ningún gobierno, federal o estatal, está dispuesto a provocar ese nivel de devastación económica y social. Esta es la primera verdad incómoda sobre el imperio de El Mencho. No persiste porque sea imposible de encontrar. Persiste porque desmantelarlo tendría un costo económico y social que ningún político está dispuesto a pagar. El sistema económico mexicano, en regiones clave, ahora depende del CJNG. Y esa dependencia es la protección más efectiva que cualquier organización criminal podría tener. El CJNG no solo soborna a políticos ocasionalmente. No se trata de maletines de efectivo entregados a escondidas. El sistema es mucho más sofisticado, más profundo, más estructural. El CJNG financia campañas políticas. Elige candidatos. Los controla desde antes de que sean elegidos. Y una vez en el poder, esos políticos están completamente comprometidos. Los casos documentados son reveladores. El gobernador de Nayarit entre 2011 y 2017 fue arrestado en Estados Unidos en 2017 por vínculos comprobados con el CJNG. Fiscales estatales en Jalisco y Colima han sido acusados formalmente de proteger operaciones del cártel. Alcaldes en Michoacán y Guanajuato han admitido públicamente en testimonios ante fiscalías que deben negociar con los cárteles para poder gobernar, que no tienen opción. El sistema funciona así. Varios meses antes de las elecciones, operadores del CJNG identifican candidatos prometedores, personas con ambición política pero sin recursos financieros suficientes. Les hacen una oferta: financiamiento ilimitado para la campaña, millones de pesos en efectivo. Además, una estructura completa de campaña, gente que trabajará las casillas el día de la elección, movilización de votantes, protección física contra amenazas de otros cárteles. El candidato tiene dos opciones: aceptar o ser amenazado. Y si la amenaza no funciona, ser asesinado. Entre 2018 y 2024, más de 150 políticos han sido asesinados en México. La mayoría en estados controlados por el CJNG. El mensaje es absolutamente claro: o cooperas o mueres. Si el candidato acepta la oferta y gana la elección, debe pagar sus deudas. Las obligaciones son específicas: proteger rutas de trasiego de droga, nombrar como jefes de policía a personas seleccionadas por el CJNG, otorgar contratos de obra pública a empresas fachada del cártel, ignorar actividades del cártel en su jurisdicción, filtrar información sobre operativos federales que pudieran afectar al CJNG. Si el político intenta liberarse después de ganar, si intenta gobernar con independencia, la respuesta es rápida. Primero, intimidación. Amenazas contra familia. Después, si persiste, asesinato. Hay ejemplos documentados de alcaldes en Michoacán asesinados entre 2019 y 2023, precisamente por intentar romper con el CJNG después de haber aceptado su financiamiento electoral. A nivel federal, es imposible probar conexiones directas, pero las sospechas son fundadas. Ha habido transferencias de dinero a campañas presidenciales que no pueden ser rastreadas a fuentes legítimas. Protección inexplicable de figuras clave dentro del gobierno federal. Información clasificada de inteligencia que ha sido filtrada al CJNG por funcionarios que solo podían tener acceso desde posiciones federales. El sistema funciona porque los políticos mexicanos necesitan dinero para hacer campañas. Los partidos políticos no financian adecuadamente a sus candidatos. La regulación sobre financiamiento de campañas es débil y mal supervisada. Entonces los políticos buscan fuentes alternativas. Y el CJNG ofrece la solución perfecta: dinero ilimitado, sin preguntas, sin rendición de cuentas,
sin requisitos legales complicados. Una vez que los políticos están en el poder, están protegidos por fuero e inmunidad. Es extremadamente difícil procesarlos penalmente. Y cuando logran ser procesados, los casos tardan años y frecuentemente se caen por falta de evidencia o por errores procesales. Errores que muchas veces son deliberados, provocados por fiscales que también están comprometidos. El resultado es una red política extensa que hace estructuralmente imposible coordinar una respuesta gubernamental efectiva contra el CJNG. Porque el gobierno mismo está infiltrado desde adentro. Porque muchos de los que deberían combatir al CJNG le deben su posición política. Porque el sistema político mexicano, tal como está diseñado, con su financiamiento opaco y su corrupción endémica, crea las condiciones perfectas para que organizaciones criminales capturen al Estado. Esta es la segunda verdad incómoda. El CJNG no corrompe al gobierno mexicano desde afuera. Se ha convertido en parte del sistema político. Los políticos del CJNG no son excepciones. Son parte normal del paisaje político mexicano. Y hasta que el sistema de financiamiento político y la cultura de impunidad cambien radicalmente, esta captura política continuará. Si el sistema político está comprometido, las fuerzas del orden están completamente capturadas. No estamos hablando de casos aislados de corrupción. Estamos hablando de infiltración sistemática a todos los niveles. En los estados controlados por el CJNGE, se estima que entre el 60 y 80% de los policías municipales están en la nómina del cártel, no sobornados ocasionalmente. En nómina permanente, reciben entre 5,000 y 15,000 pesos mensuales adicionales a su salario oficial. En muchos casos, el pago del CJNGE es mayor que su salario del gobierno. A cambio, proporcionan servicios específicos. Protegen envíos de droga. Avisan cuando hay operativos federales planeados. Entregan armas y municiones incautadas de vuelta al cártel. Proporcionan uniformes y vehículos oficiales para operaciones del CJNGE. Y en los casos más graves, participan directamente en levantones y ejecuciones. Los ejemplos son numerosos y documentados. En Tepalcatepec, Michoacán, en 2022, se descubrió que la policía municipal completa trabajaba para el CJNG. No algunos elementos, toda la corporación. Cuando llegó la Guardia Nacional a tomar control del municipio, los policías municipales los agredieron. Intentaron impedir que entraran, porque no protegían al municipio. Protegían los intereses del CJNG. En Guanajuato, entre 2020 y 2023, múltiples comandancias municipales completas fueron desmanteladas cuando se comprobaron sus vínculos con el CJNG. En algunos casos, los comandantes de policía habían sido puestos en esa posición específicamente por órdenes del cártel, a través de alcaldes comprometidos. Las policías estatales están menos infiltradas porque tienen mejor paga y más supervisión. Pero la corrupción existe. Comandantes clave en varias entidades están comprados. El sistema es similar. Pagos regulares sustanciales a cambio de protección e información. Y los policías que no cooperan son transferidos, amenazados o directamente asesinados. Los militares son más difíciles de infiltrar porque hay rotación constante de personal. No permanecen en un lugar el tiempo suficiente para desarrollar relaciones profundas con organizaciones criminales locales. Pero aún así hay casos documentados. Soldados que venden armas y municiones al CJNG. Oficiales que filtran información sobre operativos. Generales retirados que son contratados como asesores de seguridad, ofreciendo su conocimiento táctico al cártel. Pero lo más preocupante es la infiltración de los servicios de inteligencia. El CJNG tiene acceso a bases de datos gubernamentales. Conocen nombres completos, direcciones, fotografías y datos familiares de agentes de investigación, fiscales, testigos protegidos. ¿Cómo obtienen esa información? A través de empleados de la Secretaría de la Defensa Nacional,
de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia que venden acceso a las bases de datos. En 2019 hubo un escándalo cuando descubrieron que un empleado de la base de datos de Sedena había vendido información al CJNG durante meses. Información que fue usada para localizar y asesinar a agentes de investigación y testigos protegidos. El empleado fue arrestado. Pero es ingenuo pensar que era el único. El sistema funciona porque los salarios en las fuerzas del orden son bajos. Un policía municipal gana entre 8,000 y 12,000 pesos mensuales. Un policía estatal entre 12,000 y 18,000. Un federal entre 15,000 y 25,000. Salarios que apenas alcanzan para sobrevivir en muchas ciudades mexicanas. El CJNG ofrece duplicar ese salario solo por cooperación mínima. Para muchos policías, con familias que mantener, con deudas, con necesidades, es imposible resistir la tentación. Y para los que intentan resistir, viene la segunda parte de la ecuación. Plata o plomo. Dinero o muerte. Si un policía rechaza el dinero, es amenazado. Primero él. Después su familia. Nombres específicos de sus hijos. Direcciones de sus casas. Fotografías de sus esposas. El mensaje es claro. Acepta el dinero o todos mueren. En ese contexto, cooperar con el CJNG no es corrupción. Es decisión racional de supervivencia. El resultado de esta captura total de las fuerzas del orden es que es estructuralmente imposible confiar en ellas para combatir al CJNG. Cada operativo es filtrado antes de ejecutarse. Cada plan es saboteado desde adentro. Cada testigo protegido es identificado y localizado. Cada agente honesto es neutralizado, ya sea a través de transferencias, amenazas o asesinato. Esta es la tercera verdad incómoda. Las instituciones que deberían proteger a la población del crimen organizado están trabajando para el crimen organizado. Y no porque sean inherentemente corruptas, sino porque el sistema está diseñado para facilitar esa corrupción. Salarios bajos, falta de protección, impunidad para criminales y amenazas constantes crean el ambiente perfecto para que las fuerzas del orden sean capturadas por aquellos que deberían combatir. El CJNG no es necesariamente el cártel más violento de México en términos de número absoluto de homicidios, pero es definitivamente el más estratégico en su uso de la violencia. Para el CJNG, la violencia no es caótica, no es pérdida de control, es comunicación deliberada, es herramienta de negociación, es mensaje político. Hay 5 tipos distintos de violencia que el CJNG utiliza estratégicamente. Primero, violencia territorial, utilizada para eliminar competencia y consolidar control de regiones. El mejor ejemplo es Guanajuato entre 2019 y 2023. Guerra brutal contra el cártel Santa Rosa de Lima. Miles de muertos. Cuerpos colgados en puentes. Mensajes explícitos. Y el CJNG ganó. Ahora controla el Estado. Similar en Zacatecas desde 2020. Guerra contra el cártel de Sinaloa. Violencia extrema continua. La disputa persiste, pero el CJNG ha avanzado territorialmente. Segundo, violencia demostrativa, diseñada para mostrar poder e intimidar. Los videos de las fuerzas élite del CJNG son ejemplo perfecto. Cientos de hombres armados con uniformes tácticos idénticos, rifles de asalto, vehículos blindados, formación militar, publicados en redes sociales deliberadamente. El mensaje no es para cárteles rivales, es para el gobierno. Somos un ejército, no una pandilla. Tienen que negociar con nosotros como fuerza militar. Tercero, violencia contra el Estado, utilizada para intimidar al gobierno y demostrar que atacar al CJNG tiene costos inaceptables. En junio de 2020, emboscaron a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de Ciudad de México. Ráfagas de cientos de balas en plena avenida. García Harfuch sobrevivió.
Pero el mensaje fue claro. Podemos atacar a los funcionarios más protegidos del país en la capital. En agosto de 2018, atacaron con drones a policías estatales en Michoacán. Primera vez que eso ocurrió en México. Innovación táctica diseñada para aterrorizar. En mayo de 2015, derribaron un helicóptero militar en Jalisco usando lanzacohetes. Entre 2020 y 2022, cuando autoridades intentaron capturar líderes del CJNG, respondieron con quema masiva de vehículos y bloqueos de carreteras en Jalisco y Guanajuato. Paralizaron ciudades completas. El mensaje: si nos atacan, convertimos ciudades en zonas de guerra. Y ese mensaje funciona. Porque ningún gobernador quiere ser responsable de ciudades paralizadas, población aterrorizada, economía detenida. Cuarto, violencia selectiva, dirigida quirúrgicamente contra obstáculos específicos. Fiscales que investigan demasiado. Periodistas que publican información sensible. Testigos protegidos que cooperan con autoridades. No es violencia masiva. Es precisa. Documentada pero difícil de rastrear. Y extremadamente efectiva para mantener el silencio. Porque el mensaje es: si hablas, morirás. Y funciona. Quinto, violencia filantrópica. La más interesante tácticamente. Durante la pandemia de COVID, el CJNG regaló despensas en comunidades pobres, con logotipos del cártel. Construyen canchas deportivas, pagan fiestas patronales de pueblos, mientras simultáneamente eliminan a criminales de bajo nivel que afectan a la comunidad. Rateros, violadores, extorsionadores pequeños. El resultado es que las comunidades locales están agradecidas con el CJNG. Lo ven como proveedor de servicios que el gobierno no proporciona, como protector contra criminalidad que afecta directamente su vida diaria. Cuando autoridades intentan operativos en esas comunidades, la población frecuentemente protege a los miembros del CJNG. No por miedo, por lealtad genuina. La estrategia de violencia del CJNG funciona porque está perfectamente calibrada. La violencia territorial elimina competencia y crea monopolio regional. La violencia demostrativa intimida al gobierno y sugiere que negociar es mejor opción que combatir. La violencia contra el Estado hace políticamente demasiado costoso atacarlos porque provoca crisis que ningún político quiere en su administración. La violencia selectiva mantiene omertá efectiva. Y la violencia filantrópica da legitimidad social que dificulta operativos militares. Esta es la cuarta verdad incómoda. El CJNG entiende que en México, el gobierno no tiene monopolio legítimo del uso de la violencia. Ese monopolio es compartido. Y el CJNG ha desarrollado un uso de la violencia más sofisticado, más estratégico, más efectivo que el del propio Estado. No usan violencia para destruir, la usan para controlar. Y esa diferencia es crucial. El control territorial del CJNG no se parece a lo que vemos en películas o series de televisión. No hay hombres armados visibles en cada esquina. No hay retenes del cártel controlando movimiento de personas. El control es invisible, es económico, es social. Y precisamente por eso es tan efectivo y tan difícil de desmantelar. El método tiene 4 componentes principales. Primero, control de la economía local. En Michoacán, el CJNG controla significativa parte de la producción y exportación de aguacate. El método es simple pero efectivo. Los productores deben pagar derecho de piso, entre 10 y 15% de sus ventas. A cambio, el CJNG proporciona seguridad contra robos de cosecha. Y aquí está lo interesante. Esa seguridad es real. Antes de que el CJNG tomara control, había robos constantes de aguacate. Bandas que entraban a huertas, robaban cosechas completas, dejaban productores en quiebra. Cuando el CJNG estableció control, esos robos se detuvieron. Porque el CJNG elimina a cualquiera que robe en su territorio sin su autorización.
Entonces para los productores se volvió decisión racional. Sin protección del CJNG, te roban y pierdes todo. Con protección, pagas porcentaje pero produces y vendes. La protección se convirtió en necesidad económica. Y el CJNG en parte integral de la economía del aguacate. Lo mismo en Jalisco con el tequila. El CJNG controla productores pequeños y medianos. Ofrece financiamiento que en realidad es lavado de dinero. Compra cosechas completas de agave. Productores se vuelven dependientes. En Colima controlan limones. En Guanajuato fresas. En cada región, el CJNG se ha integrado en la economía agrícola principal, no parasitándola, siendo parte de ella. Segundo componente, proveer servicios que el gobierno no da. En pueblos donde la policía no existe o es inútil, el CJNG ofrece seguridad real contra delincuencia común. Resuelven disputas locales, más rápido que el sistema legal. Arreglan caminos que el gobierno prometió hace años. Instalan luz eléctrica. Construyen pozos. Infraestructura que el gobierno nunca entregó. El CJNG cumple. Tercer componente. Emplear a la población local. Y no solo como sicarios. La mayoría de los empleos que el CJNG proporciona son aparentemente legítimos. Trabajadores en huertas de aguacate. Empleados en empaques. Choferes de transporte. Obreros de construcción. Miles de empleos en empresas que son controladas directa o indirectamente por el CJNG. En muchas comunidades, el CJNG es el mayor empleador. La gente trabaja para ellos sin necesariamente saber que trabaja para organización criminal. Cuarto componente. Integración en el tejido social. Los miembros del CJNG no son invasores externos. Viven en las comunidades, tienen familias. Sus hijos van a las escuelas locales. Son vecinos, primos, compadres. Parte de la red familiar extendida que caracteriza a comunidades mexicanas pequeñas. No son los narcos. Son Juanito que creció en la esquina. O el primo de tu esposa. O el padrino de bautizo de tu hijo. El resultado de estos cuatro componentes es que las comunidades no ven al CJNG como enemigo. No como invasor. Lo ven como realidad económica necesaria. Como proveedor de servicios que el gobierno no proporciona. Como fuente de empleo en regiones donde no hay alternativas. En algunos lugares, como protector efectivo contra criminalidad que el gobierno no puede o no quiere combatir. Cuando el gobierno federal intenta operativos militares en estas comunidades, la población muchas veces protege activamente a los miembros del CJNG. Bloquean calles con vehículos. Avisan cuando llegan militares. Esconden gente. No por miedo, por lealtad genuina. Porque los miembros del CJNG son familia. Porque son empleadores. Porque proporcionan servicios y seguridad que el gobierno prometió durante décadas pero nunca entregó. Hay casos documentados de comunidades en Jalisco donde residentes enfrentaron a la Marina cuando intentaban capturar líder del CJNG. Bloquearon carreteras. Quemaron vehículos. Arriesgaron sus vidas para proteger a criminales buscados. No porque fueran obligados. Porque genuinamente creían que protegían a su gente contra invasión gubernamental. Este control silencioso, económico, social, invisible, hace estructuralmente imposible separar al CJNG de las comunidades sin destruir las economías locales y las estructuras sociales. Porque el CJNG no está impuesto sobre estas comunidades, está entretejido en ellas. Es parte del sistema económico, del sistema social, de la vida diaria. Esta es la quinta verdad incómoda. El CJNG controla territorios no porque los ocupe militarmente. Los controla porque se volvió necesario económica y socialmente. Porque llena vacíos que el Estado dejó. Porque proporciona lo que el gobierno prometió pero nunca entregó. Y hasta que el gobierno mexicano esté dispuesto y sea capaz de llenar esos vacíos, de proporcionar esos servicios,
De crear esas oportunidades económicas, el control del CJNG permanecerá invisible, silencioso, imposible de desmantelar sin causar colapso económico y social de regiones enteras. El CJNG no es solo narcotráfico. Esa es la percepción pública, pero está profundamente equivocada. El CJNG es un conglomerado empresarial diversificado que opera en múltiples industrias completamente legítimas. Y esas industrias no son solo fachadas para lavar dinero. Son negocios reales, rentables, que emplean miles de personas y generan cientos de millones de dólares en ingresos legítimos anuales. Comencemos con el aguacate. México exporta aproximadamente el 80% del aguacate consumido mundialmente. Michoacán produce alrededor del 80% del aguacate mexicano. El CJNG controla parte significativa. Generan entre 100 y 300 millones de dólares anuales. El método es sistemático. Controlan productores, derecho de piso, protección. Controlan empaques, invierten dinero que necesita lavarse. Controlan exportación, gente en aduanas, empresas exportadoras. Sistema vertical integrado. Aguacate se cultiva donde cobran derecho de piso. Se procesa en empaques CJNG. Se exporta a través de empresas CJNG. Todo legal en papel. Pagan impuestos. Cumplen regulaciones. Cientos de millones como dinero limpio de comercio legítimo. El tequila sigue modelo similar. Jalisco, tierra del tequila. CJNG posee destilerías pequeñas barra medianas. Producen tequila real, calidad. Exportan legalmente. Pagan impuestos. Emplean trabajadores formales, pero son propiedad CJNG. Lavan dinero mientras generan ganancias legítimas, entre 50 y 150 millones anuales. La minería es otra industria clave. Michoacán y Colima tienen depósitos significativos de minerales. Hierro especialmente. El CJNG controla varias minas que operan en zona gris legal. Algunas tienen permisos, otras no. Extraen mineral. Lo venden a siderúrgicas mexicanas. Y principalmente a compradores en China. China ha sido históricamente poco exigente respecto al origen exacto de minerales. Entonces compran sin hacer preguntas difíciles. Esta industria genera entre 100 y 200 millones de dólares anuales. La construcción es particularmente interesante porque permite lavar dinero mientras se ganan contratos con dinero público. El CJNG posee varias empresas constructoras en Jalisco, Colima y otros estados. Esas empresas ganan contratos para construir infraestructura pública, escuelas, carreteras, edificios gubernamentales. ¿Cómo ganan esos contratos? A través de los políticos que compraron. Alcaldes y gobernadores que les deben favores otorgan contratos a empresas del CJNG. Esas empresas construyen con dinero de contribuyentes y lavan dinero criminal en el proceso. Los bienes raíces son industria masiva para el CJNG. Desarrollos residenciales en áreas de crecimiento, desarrollos comerciales, centros comerciales en Guadalajara y su zona metropolitana, torres de departamentos en Puerto Vallarta, hoteles en la costa de Jalisco y Nayarit. Todo legal, todo operando normalmente, todo pagando impuestos y todo lavando cantidades masivas de dinero criminal. El turismo es otra área. Jalisco y Nayarit atraen turismo significativo, nacional e internacional. El CJNG posee hoteles, restaurantes, clubes nocturnos. Operan normalmente. Turistas no tienen idea. Pagan, consumen, se van. Y el dinero entra al sistema como ingreso legítimo de turismo. Incluso la ganadería. El CJNG posee ranchos en Jalisco y Colima. Crían ganado. Lo exportan a Estados Unidos. Completamente legal. Rentable en sí mismo. Y lava dinero adicional. La estimación conservadora es que las industrias legítimas del CJNG generan entre 500 millones y 1.000 millones de dólares anuales.
Eso es además de los 50 a 60 mil millones del narcotráfico. Y es crucial entender por qué esto importa. Estas industrias emplean miles de personas en trabajos completamente legítimos. Pagan impuestos que contribuyen al Producto Interno Bruto de México. Contribuyen a las economías locales. Hacen al CJNG no solo una organización criminal, sino un pilar económico de regiones enteras. Desmantelar estas empresas significaría destruir economías locales, perder miles de empleos, reducir el PIB, perder ingresos fiscales de gobiernos municipales y estatales. Entonces el gobierno federal no quiere hacerlo. Los gobiernos estatales no quieren. Los gobiernos municipales dependen económicamente de esas empresas. Entonces las toleran, las protegen, las defienden. Esta es la sexta verdad incómoda. El CJNG no es parásito económico externo. Es parte integral de la economía legítima de México, especialmente en Jalisco, Michoacán y Colima. La economía de esos estados depende parcialmente del CJNG, y esa dependencia hace estructuralmente imposible desmantelar la organización sin provocar crisis económica regional. Ningún político está dispuesto a causar esa crisis. Entonces el CJNG persiste, crece, se integra más profundamente cada año. Generar 50 a 60 mil millones de dólares anuales en actividades criminales es impresionante. Pero ese dinero es inútil si permanece en efectivo. No se puede usar para construir imperio legítimo. No se puede invertir en expansión. No se puede disfrutar abiertamente. Tiene que ser lavado, integrado en el sistema financiero legítimo. Y el sistema de lavado del CJNG es uno de los más sofisticados del mundo. El método más básico es empresas fachada. CJNG opera miles en México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia. Restaurantes, tiendas, importadoras, servicios. Mezclan dinero criminal con ingresos legítimos. Reportan ingresos inflados. Pagan impuestos. Dinero sale limpio. Imposible distinguir. Bienes raíces. Método clásico efectivo. Comprar con efectivo. Mantener. Vender legalmente. Dinero limpio. CDMX, Guadalajara, Monterrey, Miami, Vancouver, Madrid, llenas de propiedades compradas con dinero. CJNG. Casinos. México legalizó hace años. CJNG posee barra controla varios. Método simple. Clientes llegan con efectivo, compran fichas, juegan, cobran, reciben cheque casino. Limpio con documentación de ganancias juego. Exportación barra importación. Sobrefacturar exportaciones, subfacturar importaciones. Ejemplo. Exportar aguacate declarando precio bajo México. Recibir pago completo efectivo Estados Unidos. Diferencia es dinero lavado. Miles de transacciones mensuales. Criptomonedas revolucionaron lavado. Bitcoin, Ethereum, Tether. Comprar con efectivo México. Exchanges sin preguntas. Transferir. Vender EU barra Europa. Exchanges legítimos. Dinero limpio depositado cuentas. Exchanges cumplen regulaciones pero no pueden determinar origen. Bancos corruptos. No todos, pero empleados corruptos en bancos mexicanos, estadounidenses, panameños, caribeños. Aceptan depósitos grandes sin reportar. Sobornos sustanciales. Arte barra antigüedades. Método sofisticado. Comprar con efectivo. Mantener. Subastar casa legítima. Pago limpio. Trade-based money laundering. Más sofisticado. Manipulación, facturación, comercio internacional. Empresas en China, Hong Kong, Panamá, Islas Caimán. Múltiples jurisdicciones. Rastrear requiere cooperación internacional masiva. Las estimaciones de expertos en lavado de dinero sugieren que el CJNG lava exitosamente entre 70 y 80% de sus ganancias criminales. Eso significa entre 35 y 48 mil millones de dólares anuales, que son integrados en la economía global legítima. Cantidad asombrosa. Pero posible por fallas estructurales del sistema financiero global.
¿Por qué el gobierno no puede detener este lavado? Primero, complejidad. Requiere cooperación internacional entre México, Estados Unidos, Europa, Asia. Coordinar esa cooperación es extraordinariamente difícil. Diferentes sistemas legales, diferentes prioridades, diferentes niveles de corrupción. Segundo, volumen. Hay literalmente miles de transacciones diarias. Imposible monitorear todas con detalle suficiente para identificar las criminales. Tercero, corrupción. Empleados bancarios, contadores, abogados, notarios que activamente ayudan a lavar dinero, a cambio de pagos sustanciales. Cuarto, legalidad técnica. Muchas de estas transacciones son técnicamente legales. Difícil probar origen criminal sin evidencia directa de que el dinero proviene de actividad criminal específica. Quinto, recursos. Los gobiernos no tienen suficientes investigadores financieros especializados. No tienen presupuestos suficientes. Mientras el CJNGE tiene los mejores contadores y abogados que el dinero puede comprar. El resultado es que el dinero fluye libremente a través del sistema financiero global. Y ese sistema es incapaz o no está dispuesto a detenerlo, porque la economía global depende del flujo constante de capital. Y 40 a 50 mil millones de dólares anuales del CJNGE son parte significativa de ese flujo. Los bancos ganan comisiones en cada transacción. Las economías se benefician de la inversión. Los gobiernos reciben impuestos. Entonces el sistema tolera el lavado. No porque lo apruebe moralmente, sino porque beneficia del flujo de capital. Esta es la séptima verdad incómoda. El sistema financiero global está diseñado para facilitar el movimiento de capital. Y ese diseño hace estructuralmente imposible distinguir capital criminal de capital legítimo una vez que ha sido mínimamente procesado. El CJNG entiende esto perfectamente y explota esas fallas sistémicas con sofisticación impresionante. No es que el gobierno mexicano no quiera desmantelar al CJNG. Hay funcionarios honestos que genuinamente quieren hacerlo. Fiscales dedicados. Agentes de investigación valientes. Militares profesionales. El problema no es falta de voluntad individual. El problema es que estructuralmente el sistema mexicano no puede desmantelar al CJNG. Las fallas son demasiado profundas, demasiado fundamentales. Primera razón. Infiltración total. CJNG tiene políticos en nómina, policías, inteligencia, militares. Cada operativo filtrado antes de ejecutarse. Planes saboteados desde adentro. Imposible coordinar respuesta cuando enemigo conoce cada movimiento. Segunda, dependencia económica regional. Jalisco, Michoacán, Colima dependen de CJNG. Miles empleos, millones impuestos. Desmantelar igual a desempleo masivo, colapso gobiernos municipales, pobreza. Ningún gobierno quiere esa crisis. Tercera, capacidad violencia desestabilizadora. CJNG paraliza ciudades. 2019 a 2020. Intentos capturar. El Mencho, respuesta a quemar vehículos, bloquear carreteras, pánico. Guadalajara paralizada. Costo político enorme. Gobernadores evitan provocar. Cuarta. Poder de fuego superior. Armamento militar. Lanzacohetes, granadas, ametralladoras, blindados, drones. Derrotan fácilmente policías. Preocupan militares. Gobierno necesitaría ejército completo. Quinta. Legitimidad social en regiones. Apoyo genuino de población. Vistos como proveedores empleos, seguridad, servicios. Atacar CJNG igual a atacar su gente. Población protege miembros CJNG. Sexta. Ausencia alternativas. Si desmantelan, ¿qué sigue? Vacío llenado por otros cárteles. Violencia peor. Gobierno sin plan, reconstruir economías, proporcionar seguridad, emplear personas. Séptima. Incentivos corto plazo. Presidente sexenio. Gobernadores 6 años. Alcaldes 3.
enfocados en no tener crisis su periodo. Desmantelar tomaría décadas. Todos patean lata. Octava. Presión estadounidense limitada. Estados Unidos quiere combate crimen, pero también economía mexicana estable. Colapso igual a crisis migratoria. Presiona pero no demasiado. Satisfecho con capturas simbólicas. Novena. Fallas estructurales. Estado. Justicia corrupta / ineficiente. Policías mal pagadas / entrenadas. Militares sin entrenamiento contra insurgencia. Inteligencia débil. Penitenciario que no rehabilita. Estado no funciona. CJNG prospera en fallas. La verdad más incómoda de todas. El CJNG existe y prospera porque el sistema mexicano está diseñado o ha evolucionado de manera que permite su existencia. No es defecto accidental, es característica estructural. Un sistema corrupto, débil, dependiente económicamente de dinero criminal, es el ambiente perfecto para que organizaciones como el CJNG florezcan. Desmantelar al CJNG requeriría reconstruir el Estado mexicano desde sus fundamentos, reformar completamente el sistema político, el sistema de justicia, las policías, el sistema económico de regiones enteras. Requeriría décadas de esfuerzo sostenido con voluntad política inquebrantable, inversión masiva, sacrificio de corto plazo por beneficio de largo plazo. Y nadie, absolutamente nadie en posiciones de poder en México está dispuesto a pagar ese precio. Entonces el CJNG continúa, no porque sean invencibles, sino porque el sistema está diseñado para permitirles existir. Y hasta que ese sistema fundamental cambie, el CJNG permanecerá. Ha habido intentos de combatir al CJNG. No han sido pocos, han sido múltiples, con diferentes estrategias, en diferentes gobiernos. Todos han fracasado. Y examinar por qué fracasaron revela exactamente por qué el problema es estructural y no coyuntural. La estrategia de detención de líderes ha sido intentada repetidamente. Han capturado segundos y terceros niveles del CJNG. Operadores importantes. Jefes regionales. Cada captura es celebrada mediáticamente como gran victoria. Pero la organización continúa sin interrupción. El CJNG es una hidra. Cortas una cabeza y crecen dos. La estructura es deliberadamente descentralizada. No depende de individuos específicos. Cuando alguien es capturado, es reemplazado en días. Las operaciones continúan. El operativo Jalisco de 2020 fue el intento más ambicioso de capturar a El Mencho directamente. Movilizaron cientos de elementos federales. Inteligencia detallada. Operativo coordinado. El resultado fue desastroso. El CJNG respondió paralizando Guadalajara, quemando vehículos en docenas de puntos, bloqueando carreteras, creando pánico. No capturaron a El Mencho. La ciudad sufrió crisis. El costo político fue enorme, y desde entonces no han vuelto a intentarlo con esa escala. El bloqueo financiero a través de sanciones estadounidenses ha sido probado. Estados Unidos ha sancionado docenas de empresas vinculadas al CJNG. Congelado cuentas. Prohibido transacciones. Pero el CJNG tiene miles de empresas fachada. Bloqueas unas, crean otras. La estructura financiera es deliberadamente compleja y distribuida. Las sanciones generan inconvenientes pero no detienen el flujo de dinero. La cooperación internacional entre DEA, Europol y autoridades mexicanas existe. Comparten inteligencia. Coordinan operativos. Pero está limitada por corrupción en el lado mexicano. Información compartida con México frecuentemente llega al CJNG antes de que pueda ser usada. La falta de confianza entre agencias limita cuánto pueden cooperar efectivamente. Los programas sociales bajo la doctrina de abrazos no balazos del gobierno actual intentan atacar causas raíces de violencia. La idea es correcta en teoría. Proporcionar desarrollo económico para hacer menos atractivo trabajar para el crimen organizado.
pero los programas son insuficientes en escala, mal diseñados en ejecución. No cambian la realidad económica fundamental que hace atractivo trabajar para el CJNG. Dar becas pequeñas a jóvenes no compite con salarios que el CJNG puede pagar. Todos estos intentos fallan porque atacan síntomas en lugar de causas. La causa estructural es que México es un Estado que ha fallado en proporcionar seguridad, justicia, oportunidades económicas a sus ciudadanos. Y ese vacío fue llenado por el CJNG. Hasta que el Estado mexicano funcione, el CJNG prosperará. La comparación con Colombia es instructiva. Colombia logró desmantelar al cartel de Medellín, pero no solo matando a Pablo Escobar. Fue proceso de décadas. Fortalecieron instituciones fundamentales. Reformaron la policía completamente. Mejoraron el sistema judicial. Desarrollaron la economía para ofrecer alternativas reales. Tomó 20 años de esfuerzo sostenido con apoyo masivo internacional. México no está haciendo nada similar. No hay reforma profunda de instituciones. No hay desarrollo económico serio de regiones afectadas. No hay esfuerzo sostenido de largo plazo. Solo reacciones tácticas de corto plazo que no cambian la realidad estructural. El gobierno actual militarizó la seguridad, creó la Guardia Nacional, desplegó más soldados a las calles, pero sin estrategia clara, sin inteligencia efectiva, sin coordinación real. Los soldados patrullan pero no pueden desarmar redes económicas y políticas del CJNG. No pueden proporcionar alternativas económicas. No pueden reconstruir instituciones. Y los próximos gobiernos probablemente harán más de lo mismo. Porque cambio estructural profundo requiere voluntad política que no existe. Requiere inversión que nadie quiere hacer. Requiere sacrificio de corto plazo que ningún político acepta. Entonces el CJNG continúa. Los intentos de detenerlo continúan fallando. Y continuarán fallando hasta que alguien esté dispuesto a hacer el trabajo difícil de reconstruir el Estado mexicano desde sus fundamentos. Trabajo que tomaría décadas, que costaría enormemente, que requeriría sacrificio y que nadie está dispuesto a emprender. A menos que ocurran cambios estructurales profundos e improbables, el futuro del CJNG es claro. Continuarán expandiéndose, consolidándose, integrándose más profundamente en la economía y política mexicanas, y eventualmente evolucionarán más allá de organización criminal tradicional hacia algo más peligroso. Las proyecciones basadas en tendencias actuales son alarmantes. Primero, expansión territorial continua. El CJNG ya controla 22 estados. Su objetivo estratégico es control de fronteras. Norte para exportar a Estados Unidos. Sur para importar de Sudamérica. Expansión a Tamaulipas, Chihuahua, Baja California en el norte es proyectada. Y a Chiapas en el sur. Encontrarán resistencia de cárteles establecidos. Habrá violencia. Pero el CJNG tiene recursos y determinación para prevalecer eventualmente. Segundo, diversificación económica continua. Más inversión en negocios legítimos. No solo los tradicionales como aguacate y tequila, sino tecnología, energías renovables, turismo de alto nivel. El CJNG se está modernizando, integrándose más profundamente en sectores económicos de crecimiento. Cada año son más difíciles de separar de la economía legítima. Tercero, consolidación política. Más políticos en su nómina. A niveles más altos. Es probable que para los años 2030 tengan influencia directa en elecciones federales. No solo estatales y municipales como ahora. Gobernadores completos que les deben su posición. Posiblemente legisladores federales. La captura del Estado continuará profundizándose. Cuarto, internacionalización. El CJNG ya opera en 35 países, pero su expansión internacional continuará. África está siendo penetrada. Asia más allá de China.
Están construyendo red verdaderamente global, no solo para distribución de drogas, sino para lavado de dinero y operaciones legítimas internacionales. Quinto, adopción de tecnología avanzada. El CJNG ya usa drones, pero uso de inteligencia artificial para optimizar logística está llegando. Criptomonedas más sofisticadas para finanzas. Encriptación de nivel militar para comunicaciones. El CJNG se moderniza más rápido que las autoridades que supuestamente los combaten. ¿Qué se requeriría para realmente detenerlos? La lista es clara pero desalentadora. Primero, reforma total de instituciones. Policía, justicia, sistema penitenciario. No reformas superficiales. Reconstrucción desde cero. Años, probablemente décadas de trabajo. Segundo, desarrollo económico real en regiones controladas. Alternativas genuinas al empleo en el CJNG. Inversión masiva en educación, infraestructura, creación de empleos. No programas pequeños, sino transformación económica regional. Tercero, lucha seria contra corrupción. Purgar instituciones de elementos comprometidos. Peligroso. Difícil. Requiere protección de quienes investigan. Requiere sistema judicial que funcione. Requiere voluntad política inquebrantable. Cuarto, cooperación internacional sostenida. No solo intercambio ocasional de inteligencia, sino esfuerzo coordinado multilateral. Desmantelamiento financiero que requiere cooperación de Estados Unidos, Europa, Asia simultáneamente. Quinto, voluntad política a largo plazo. Más allá de sexenios. Más allá de cambios de gobierno. Política de Estado sostenida por décadas sin importar quién esté en el poder. Pero nada de eso está ocurriendo. El gobierno actual se enfoca en militarización sin estrategia clara. El próximo gobierno probablemente hará algo similar. No hay visión de largo plazo. No hay compromiso con reforma estructural. No hay reconocimiento de que el problema es el sistema, no solo el CJNG. Entonces el futuro es predecible. El CJNG continuará creciendo, integrándose más en economía legítima, consolidando control político, expandiéndose territorialmente, internacionalizándose, modernizándose, hasta que uno de dos escenarios ocurra. Escenario 1. México colapsa completamente como Estado funcional. El sistema político se vuelve completamente capturado. La economía depende fundamentalmente de dinero criminal. El monopolio de violencia pasa completamente a organizaciones criminales. México se convierte en Estado fallido formalmente. Escenario 2. México finalmente reconoce la profundidad del problema y emprende reformas estructurales masivas. Reconstruye instituciones. Desarrolla economías regionales. Combate corrupción seriamente. Proceso doloroso que toma décadas pero eventualmente funciona. El escenario 1 es más probable que el 2, porque el 2 requiere sacrificio que ningún político está dispuesto a hacer. Requiere visión que no existe. Requiere compromiso que no hay. La verdad final más incómoda es esta. El CJNG no es anomalía. No es aberración. Es producto inevitable y lógico del Estado mexicano fallido. Mientras el Estado mexicano siga siendo lo que es, corrupto, débil, incapaz de proporcionar seguridad y oportunidades, dependiente económicamente de dinero criminal, el CJNG y organizaciones similares continuarán prosperando. Esta no es historia con final feliz. No es narrativa donde el bien triunfa sobre el mal. Es advertencia. Ejemplo de lo que ocurre cuando un Estado falla fundamentalmente en cumplir su contrato social. Cuando instituciones se corrompen. Cuando la economía depende de actividades criminales. Cuando la política se vende al mejor postor. El imperio de El Mencho no es misterio que necesita ser resuelto. Es espejo que refleja a México exactamente como es. Y hasta que México esté dispuesto a verse en ese espejo honestamente y cambiar fundamentalmente,
El imperio continuará, invisible cuando conviene, visible cuando necesita intimidar, poderoso porque el sistema lo permite, e imposible de desmantelar porque desmantelarlo requeriría desmantelar el sistema mismo que lo creó.